Oremos. Querido Padre, te damos gracias porque nos hemos gozado en esta mañana alabando tu nombre y en estos momentos queremos implorar tu bendición al estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos diste este sábado donde nos podemos reunir y podemos glorificar tu nombre a través de este servicio. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana acerca de la paciencia en la Biblia. Cuando nosotros pensamos en una persona paciente, ¿cómo nos imaginamos una persona paciente? ¿Ah? ¿Cómo? A ver, ¿ustedes conocen? ¿Aquí hay algún hermano en la iglesia que es paciente o no? ¿Cómo nos imaginamos una persona paciente, hermanos? ¿Una persona paciente es una persona alegre, extrovertida o es una persona tranquila? Tranquila e introvertida. ¿Será? No siempre. A veces hay sorpresas. Pues bien, hermanos, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de paciencia. Y Walter se me fue para arriba, yo pienso que Walter está arriba. Pero en la Biblia, la palabra paciencia, se utilizan dos palabras como tal. Una que se llama macrotemia, que significa firmeza, como resistencia. Y la segunda es uponomé. Uponomé es como perseverancia, como constancia. Recuerden, hermano, lo que significa en la Biblia paciencia, que significa perseverancia, constancia. Y sabe que la palabra perseverancia es como alguien, como un curso de acción, a pesar de que hay dificultades, sigue. Es decir, hay problemas, hay dificultades, pero sigue adelante. Eso es perseverancia. Así que ustedes piensan que una persona perseverante es una persona paciente. Sí, que hay cosas que nosotros creemos, pero que en la Biblia está diferente. Así que vamos a estudiar en esta mañana eso en la Biblia. Y vamos a ir al primer texto. Y está en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo número 12. ¿Cuántos no tienen Biblia? ¿Todos tenemos Biblias aquí, hermanos? Ok. Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Ese texto lo conocemos la mayoría de los adventistas. A ver, hermanos, dice la Biblia, aquí está qué cosa. Aquí está qué cosa, hermanos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen qué cosa. El testimonio o la fe de Jesús. A ver, hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Fe o testimonio? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen qué cosa. Y la fe de Jesús. Ahora, hermanos, mire, esto es muy interesante notarlo porque a veces nosotros tenemos como una confusión. Vamos a ir al capítulo, lo que la hermana decía, al capítulo 19:10 de Apocalipsis. Miren, a veces confundimos de que la fe de Jesús es el testimonio de Jesús, pero es algo completamente diferente. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Díganme amén, si lo tenemos. Yo quiero saber que ustedes están conmigo en la Biblia. Dice, yo me postré a sus pies para adorar y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? ¿El espíritu de qué? De la profecía. Entonces, hermanos, la Biblia presenta de que la fe de Jesús es diferente al testimonio porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de qué? De la profecía. Así que, hermanos, mire, el texto de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y qué cosa, y tienen la fe de Jesús. Mire lo que dice el versículo 14 ahora, 14:14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía una cabeza, una corona y en su mano una hoz aguda. Saben, hermanos, que en el versículo 14
empezamos a mirar algunas de los acontecimientos que están en el tiempo del fin. Pero en el versículo 6, 14:6, hay un subtítulo que dice, ¿qué cosa? ¿El mensaje de qué? ¿De los qué? 3 ángeles. Saben, hermanos, que la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que predica el mensaje de los 3 ángeles. No existe ninguna otra iglesia que predique este mensaje como tal. Y eso lo vamos a aprender también en la escuela de investigación bíblica en las tardes. Vamos a estar mirando algunas creencias de otras denominaciones. Pero la iglesia adventista es la única que predica temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La iglesia adventista es la única que predica este mensaje de que en estos momentos se está llevando a cabo un juicio. Así que, bien interesante que después de que vienen el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, aparece este versículo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Miren, hermanos, en esta mañana vamos a estudiar lo que es la paciencia, lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos como paciencia. Vamos a ir al capítulo 13, el versículo 10 de Apocalipsis. Está ahí cerquitica. Dice la Biblia, si alguno lleva en cautividad, ¿va en qué cosa? Cautividad. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. ¿Y qué dice más? Aquí está ¿qué cosa? La paciencia y ¿qué? Y la fe de ¿qué? De los santos. Apocalipsis 13:10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Saben, hermanos, que este texto en la Biblia y del versículo 10 está entre dos cosas. Lo del versículo anterior habla el momento en el cual la iglesia pasó por la persecución más grande que hasta ahora se ha conocido. ¿Han escuchado ustedes acerca de la Edad Media? Donde los cristianos eran perseguidos por tener la Biblia, donde la gente era muerta en hogueras, eran quemados por predicar el Evangelio. Pero luego en el versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes al cordero, pero hablaba como dragón. Luego el siguiente momento, versículo en el versículo 11, luego habla de la siguiente persecución que habrá en el final, pero ahora ya no en el pasado como en los versículos anteriores, sino ahora por la bestia. Así que, hermanos, este versículo está entre dos persecuciones. La persecución del pasado que hicieron en la Edad Media, que mataron, que acabaron con los cristianos, y una persecución que vendrá en el futuro. Y en el versículo 17 dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solamente el que tuviera el nombre o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entre estas dos persecuciones que van a existir, la que hubo en el pasado y la que vendrá en el futuro, aparece este versículo. Aquí está la paciencia y ¿qué cosa? Y la fe de los santos. Paciencia es perseverancia. Esto quiere decir, hermanos, que a pesar de que están persiguiendo a aquellos cristianos, ellos siguen siendo pacientes, ellos siguen siendo perseverantes al Señor. Si en el tiempo del pasado acabaron con los cristianos, los quemaron, en el tiempo del futuro vendrá una persecución cual nunca ha existido en la historia. Donde no se podrá comprar, donde no se podrá vender, donde no podremos asistir a la iglesia, donde no podemos decir que seremos cristianos. Pero a pesar de toda esa dificultad, a pesar de todos esos problemas, habrá un grupo de personas que va a permanecer ¿qué? Fiel, perseverante. Este grupo de personas lo denomina la Biblia como una gente paciente. ¿Ustedes han imaginado alguna vez, hermanos, que ustedes no puedan ni comprar ni vender? ¿No se han imaginado ustedes alguna vez de que su vida corriera peligro por decir que son adventistas del séptimo día?
Pero entre estas dos persecuciones, la pasada y y la que habrá en el futuro, está este versículo. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a mirar, hermanos, otro versículo que está en Mateo. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 24, el versículo 13. Dice la Biblia. ¿Saben, hermanos, que aquí se podría traducir como paciencia en este versículo? Pero dice, más el que ¿qué? El que persevere ¿qué? Hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Miren, hermanos, en el tiempo del futuro va a haber un grado de persecución tan grande que solamente aquellos que perseveren, solamente que aquellos que con todo el corazón decidan seguir al Señor, que a pesar de que no se puede comprar, a pesar de que de pronto mi vida va a estar en peligro, yo sigo tomado de la mano del Señor. Ese grupo de personas que perseveren, que tengan paciencia, que tengan la paciencia de los santos y la fe de Jesús va a hacer ¿qué cosa? Salvo. Si nosotros no aprendemos a desarrollar esa clase de perseverancia en este momento de paz, va a llegar el momento en el de tribulación y nos vamos a perder. Porque no hemos desarrollado esa clase de perseverancia y de fe en Jesús. Saben, hermanos, que cuando la Biblia dice, aquí está diciendo, mírenlos. Ahí el universo entero está observando en estos momentos a los santos. Aquí da un símbolo como de exaltación. Somos un espectáculo para el mundo. Aquellos hombres que cada día perseveran en servirle al Señor, ese grupo va a ser salvo. Y el universo entero está observando el desarrollo de la historia. Si en la antigüedad, las hogueras, las guillotinas, la gente que murió, la gente que le quitaban los brazos por decir que era cristiano, perseveraban hasta el fin, tenían paciencia de los santos, a pesar de que fueran quemados vivos, siempre permanecerían al lado de Jesús. Pero en el tiempo del fin, la persecución será aún mayor y se necesitará mucha más fe y mucha más perseverancia. Se necesitará tanta fe como la fe que tenía Cristo Jesús. Este grupo de personas del tiempo del fin van a perseverar, van a tener una paciencia, una perseverancia, una firmeza que llegarán a desarrollar la fe de Cristo. Una fe que no la mueve absolutamente nada. ¿Saben, hermanos, que en la Biblia hay una historia de un hombre paciente? ¿Cuál es el hombre más paciente según la Biblia? Job. Vamos a ir a Santiago. El capítulo 5 y el versículo 11. Dice la Biblia, he aquí, tenemos por bienaventurados, ya lo tenemos, hermanos, Santiago 5:10. Santiago 5:10. Dice la Biblia, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. ¿Y habéis visto el fin de quién? Del Señor, que el Señor es muy misericordioso. ¿Y qué cosa? Si tenemos el versículo, hermanos. Y piadoso, compasivo. ¿Por qué, hermanos, la Biblia dice que Job era paciente? ¿Por qué podemos pensar que la Biblia menciona que Job es paciente? ¿Será que perseveraba o no? Mira, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han estado aquí enfermos, pero una enfermedad así como seria. Por ejemplo, mire, hermanos, Job estuvo enfermo y no solamente enfermo, llegan y le dicen, mire, ¿sabe qué? Toda su familia se murió, se quemó.
Y aparte de eso, toda la plata que tenía en el banco, algo pasó en Wall Street y ya no tiene absolutamente nada. Y que su esposa venga y le diga, no hombre, mejor dicho, muérase usted. Sus amigos, su familia, sus propiedades, todo, absolutamente todo, estaba perdido para Job. Pero Job siguió perseverando ¿qué? En el Señor. Siguió aferrado de su mano. Que a pesar de que no tenía nada, Dios seguía siendo su Dios. A pesar de que le estaba yendo aparentemente mal, Dios era su Dios. Eso es perseverancia, eso es paciencia. Perseverancia en el Señor a pesar de las circunstancias. Sin hijos, sin familia, sin propiedades, sin esposa y sin salud. Pero a pesar de todo eso, seguía perseverante ¿quién? En Jehová, su Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces nos perdemos el trabajo y dice, bueno, ahora tocó trabajar en sábado, porque si no, no hay para pagar los biles? Nos falta perseverancia, esa fe, para tener la fe de Jesús. La paciencia de Job. Y saben, hermanos, Job era tan perseverante, Job era tan dependiente de Jehová, que en algún momento llega y dice, si Dios me mata, no importa, seguiré siempre aferrado de Jehová. Porque aunque Él me matare, tendrá el poder para ¿qué? Darme otra vez la vida. La fe, la paciencia, la perseverancia de Job nos muestra, hermanos, esa clase de perseverancia que tenemos que tener nosotros ahora, porque en el tiempo del fin quizás vamos a morir, pero vamos a estar siempre tomados de la mano del Señor, que aunque padezcamos una muerte, Cristo tiene el poder para darnos otra vez la vida. Vamos a ir, hermanos, ahora a Romanos. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 5, el versículo 3. Dice la Biblia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. ¿Saben, hermanos? Mire, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, es ahí donde tenemos que desarrollar paciencia. No una paciencia de que, bueno, no, sí, el hermano paciente es el hermano tranquilo en la iglesia. No, la paciencia en la Biblia es algo activo, es algo aguerrido, es una perseverancia. Es que a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, sigue aferrado del Señor. La paciencia y la perseverancia de Job no eran recuperar sus camellos, no eran recuperar su carro, sus casas, era estar cerca de Cristo. Esa era la perseverancia de Job. No tanto sus propiedades, sus esposas, eso no importaba para él. La perseverancia de él era estar cerca de Jesús. Que a pesar de que no tenía nada, a pesar de que aunque muriera, era estar cerca de Cristo. Era estar cerca del Señor. ¿Saben, hermanos, que a veces es difícil cuando vienen las tribulaciones tener esa clase de perseverancia y fe en el Señor? Miren, hermanos, cuando yo estaba estudiando teología en Colombia, ¿cuántos son de Colombia aquí? Levante la mano. No vino la hermana Victoria, ¿qué pasó? La única paisana. A mí me siento aquí. Miren, hermano, cuando está en Colombia es difícil estudiar. En Colombia casi no hay dinero. Y por la guerra y de todo. Es bien difícil estudiar teología. Teología es una universidad pública. Y para estudiar es difícil. Y yo me acuerdo que en algún momento yo me fui a colportar a Panamá. Yo me fui a colportar a Panamá y estaba colportando allí en Panamá. Pero esa vez me fue mal. Yo no vendí nada. Qué vaina. Será como en el 2000.
Ay, yo no me acuerdo. Ya estoy muy viejo, hermana. Y yo fui a Colportar a Panamá, eso fue como el tercer año de teología. Me fui a Colportar a Panamá, no vendí nada, así que yo estaba preocupado porque yo no tenía ni un centavo. Así que me tocó regresar a la universidad. Ay, en la universidad. Yo regresé como con $35. Yo llegué a la universidad sin plata, sin nada, sin dinero. Y yo estaba pasando por un momento de tribulación. Yo a veces me desesperaba, yo decía, bueno, Señor, yo no sé, pero si tú me mandas a estudiar teología, tú tienes que proveer. Ayúdame, Señor. Así que yo no tenía, como tenía $35, yo no tenía plata para pagar renta, no tenía plata para pagar comida, no tenía nada. Y eran momentos bien difíciles. Yo estaba como a unas 12 horas de mi casa, mi familia vivía en otra ciudad, así que yo estaba ahí. Mi familia no quería que yo estudiara teología. Yo tenía unas becas del gobierno, yo estaba estudiando administración de empresas y artes plásticas. Y yo renuncié a las becas para irme a estudiar teología. Mi familia no quería, como así. Eso de pastor, eso no da plata, eso no da nada. Yo me fui a estudiar teología y me tocaba a mí solo. Así que yo estaba ahí, sin plata, $35 no para la renta, para ni comida, ni nada. Yo le decía al Señor, mira, Señor, ayúdame. Así que en la universidad había como unos hoteles donde se quedan los muchachos internos. Yo me quedaba ahí antes. Así que yo entraba, como yo no tenía plata, yo le dije a mi amigo que me dejara quedar ahí. Así que cada uno tiene su cama, son camas pequeñitas. Así que me tocó colocar como un cartón en el piso y dormir en el piso esa primera noche. Y cuando yo estaba ahí durmiendo en el piso, yo me ponía a llorar porque yo decía, Señor, yo estoy sirviéndote a ti. Y, y ahora qué, no tengo plata, no tengo nada. ¿Por qué tú no haces un milagro? ¿Por qué no, Señor, por qué no me ayudas? Y yo estando ahí durmiendo en el piso, dormí esa noche en el piso. A las 5 de la mañana en la universidad tenemos el culto. Así que vienen los pastores revisando cada uno de los cuartos. Así que yo no podía estar ahí a las 5 de la mañana. Así que yo a las 2 de la mañana tenía que salir de ahí. Y me saltaba por por un muro. Tenía que salirme de ahí porque cerraban las puertas. Cerraban las puertas y ya no podía estar nadie ahí. Y yo no podía estar ahí dentro sin pagar. Así que a las 2 de la mañana yo tenía que salir, saltaba por el muro, me bañaba como a la 1 de la mañana y salía. Me sentaba en un palito de mangos que hay al frente del hogar y me ponía a orar hasta que llegaran las 5 o 6 de la mañana. Y yo me fui, hermanos, ese día eran momentos de dificultad. Ahí era donde yo decía, bueno, ¿por qué la paciencia? ¿Por qué la tribulación produce perseverancia? ¿Por qué la paciencia produce prueba y la prueba esperanza? Yo no entendía cómo esto podía producirme en mí el deseo de estar más cerca de Jesús. Y luego yo hablé con el tesorero y le dije que me dejara pues empezar la carrera, que yo no tenía dinero, pero que yo le iba a pagar en 2 meses. En 2 meses yo iba a pagar el dinero en la carrera. Así que yo empecé a estudiar teología, empecé ese tercer año sin plata, sin nada, con miles de dificultades, pero siempre pues tratando de servir al Señor. Y bueno, pasaron los 2 meses y yo no tenía plata todavía. Llegó a otro momento de dificultad porque yo no podía entregar los exámenes si yo no tenía un paz y salvo de la universidad. Así que en Colombia mi mamá en ese tiempo ya estaba entrando a la iglesia y había una conferencia de Dorcas, ADRA. Y mi mamá le dio el número telefónico a una señora, le dio mi nombre, que yo estudiaba en la universidad, y le dio un papel, no sé ni para qué, le dio el papel con mi nombre y la señora vivía aquí en Florida. La señora se vino, se devolvió. Cuando yo estaba ahí, yo fui y le dije al tesorero de que yo no tenía dinero, de que todavía debía todo el semestre y que yo no tenía plata, que si me dejaba presentar los finales, los parciales. Entonces ellos me dijeron que no. Pero resulta de que yo me fui a orar ese día, con muchos problemas, con mucha angustia. No, ese fue el semestre más difícil para mí. Fue el semestre que tuve muchas dificultades, para todo. Era una tribulación comer,
porque yo no tenía ni siquiera cómo comer. Así que yo me iba a un restaurante, yo lavaba los platos para que me dieran la comida. Yo le decía, ay Señor, mire todo lo que tengo que hacer. Esas tribulaciones que me van a... En ese momento fue un momento en el que más me acerqué al Señor. Porque yo decía, Señor, mira, todo lo que tú me das, me lo provees. Me das para comer, me das para vivir, me das todo. Eso es tu bendición. Así como Job, quedé sin nada. Yo no tenía nada, pero Dios siempre proveía todo. Cuando yo fui a la siguiente semana a presentar los parciales, yo no sabía mi estado financiero, así que yo fui antes para hablar con el tesorero y le dije, bueno, ¿cuánto debo yo? ¿Cuánto es que yo debo? Y entonces el tesorero me dice, mire, usted no debe nada. Entonces yo le dije, bueno, ¿cómo así que no debo nada? Si yo debo todo el semestre. Entonces, yo le dije, ¿cómo así que no debo nada? Entonces el tesorero me contó una historia que a mí me hizo llorar ahí en la tesorería. Resulta de que mi mamá le dio mi nombre, y que estudiaba en la Universidad de Teología, a la señora de Florida que estaba de Adra. Ella se devolvió para acá, pero resulta que la señora esa se murió. Gracias a Dios. Porque se murió y dejó en un libro, en el deseo de todas las gentes, dejó ahí, yo no sé si la señora guardaba ahí la plata, pero ahí dejó un dinero y junto a ese dinero estaba mi nombre y que estudiaba en Colombia. Así que el esposo, cuando estaba organizando los libros para regalarlos a la iglesia, él vio ese libro, el deseo de todas las gentes. Y como vio mi nombre, él pensó que ese dinero era para mí. Yo no sé si la señora esa tenía el dinero para mí o no, qué sé yo. Pero ese dinero estaba ahí con mi nombre. Así que él cogió ese dinero y lo mandó para la universidad y cubrió absolutamente todo el semestre. Ni un centavo más me quedó, ni un centavo menos. Exactamente, la viejita, la señora antes de morir, tenía el dinero exacto del semestre. Y me lo dio. Gracias a Dios se murió, Señor, gracias, tengan misericordia. Ella, bueno, no sé, Dios preparó ese dinero. Pero o sea, cuando el tesorero me dio la carta de paz y salvo, yo fui al director y le dije, sí, en 2 meses está pago, aquí está. Yo no tenía ni un centavo. Y Dios, hermanos, en este momento de tribulación, estaba enseñándome a mí a depender de Él. Porque yo tenía que depender de Él de todo. De la comida. Yo tenía que ir a lavar platos para que me dieran la comida. Tenía que trabajar en otro lugar para poder vivir, para poder dormir. Tenía que también trabajar y estudiar para poder tener el dinero para pagar el otro semestre. Y aunque yo no tenía nada, Dios me dio el semestre. En el tiempo del fin, hermanos, va a haber un momento en el cual vamos a estar bien cortos. Quizás no vamos a poder comer. No vamos a tener el dinero para ir a comprar en una tienda. Quizás no vamos a tener la facilidad de manejar un carro. Es más, ni siquiera vamos a tener la facilidad de decir que somos cristianos, porque nuestra vida va a correr peligro. Pero así como en la universidad, Dios va a proveer absolutamente todo. Hasta el día en que nosotros obtengamos la vida eterna. Eso es lo que es perseverancia. ¿Hay problemas? ¿Hay dificultades? Sí. Pero ¿cuál es nuestro deseo? Siempre estar cerca de Jesús. Señor, me están persiguiendo. Señor, mataron a mi familia. Señor, mi vida corre peligro. Ayúdame a estar cerca de ti. Y esa clase de perseverancia hace, hermanos, que la gente que está siendo quemada cante himnos de adoración al Señor. Los mártires en la antigüedad morían quemados, adorando y alabando el nombre de Cristo, porque sabían que esa clase de perseverancia, aunque estuvieran muertos, iban a estar siempre ¿qué? Junto a Cristo Jesús. Esa es la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Una clase de cristianos, una clase de adventistas del séptimo día, que sin importar la circunstancia, siempre su deseo es estar cerca a Cristo Jesús. Y pueden ver las cosas como Cristo las vería. Pueden tener la fe de Cristo Jesús, que a pesar de los momentos difíciles sabrán de que hay un mundo nuevo por venir. De que a pesar de que mueran, Cristo Jesús vendrá por segunda vez y los llevará a la vida para morar para siempre.
Hermano, lo que más valoramos nosotros es la vida, pero la vida no es nada si estamos sin Cristo. Pero cuando estamos con Cristo, como dice Pablo, para mí el morir es ¿qué cosa? Ganancia, porque he sellado la vida eterna. Y el vivir es Cristo Jesús. Hermanos, en la Biblia hay una parábola que ilustra la paciencia. Y está en Lucas 18. Vamos allá a Lucas 18, hermanos, de manera rápida. Lucas 18 habla la parábola de la viuda y qué cosa. Miren, Lucas 18 habla de la parábola de la viuda y del juez injusto. Esta parábola nos ilustra a nosotros la necesidad de orar y no desmayar, pero nos muestra la perseverancia. Dice el versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, es decir, un hombre malo, ni temía a Dios ni respetaba a nadie. Y había también en aquella ciudad una ¿qué? Viuda, el cual venía a él diciendo, hazme justicia de qué cosa, de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto su nombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿qué cosa? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote, ¿qué cosa? La paciencia. Versículo 6. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Que sí hallará fe en la tierra o no? ¿Cuántos dicen que sí? Levante la mano. Claro que sí, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis dice, aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos y tienen que la fe de ¿qué? De Cristo Jesús. Este juez, aunque era malo, esta mujer vino constantemente y el juez le hizo ¿qué? Misericordia. ¿Qué más Dios, hermanos? A aquellos que claman ¿qué cosa? Día y noche. Es esa clase de perseverancia que siempre están ahí. Señor, tengo problemas, pero ayúdame a tener fe. Señor, tengo este problema en mi casa. Ayúdame a tener fe. Que claman ¿qué cosa? Día y noche. Eso es paciencia, perseverancia. ¿Estamos nosotros como esta viuda día y noche clamando al Señor o solamente 2 y 3 minutos en la mañana antes de salir al trabajo? ¿Es nuestra vida una constante búsqueda del Señor? ¿Es nuestra vida un mañana clamar en el día y en la noche para estar cerca de Cristo? Este grupo de personas, hermanos, que va a estar hasta el fin, si no perseveramos en buscar al Señor, no vamos a ser salvos, porque el que perseverare hasta el fin, ¿qué? Será salvo. ¿Deseas la vida eterna? Persevera en oración y ayuno con tu hogar, con tu esposa, con tus hijos para poder obtener la vida eterna. Porque si el juez injusto, un juez malo, hace misericordia, cuanto más Jehová, el Dios compasivo, el Dios que desea salvar a su iglesia. Vamos a leer el último texto, hermanos, en Hebreos, el capítulo 10. El versículo 36 y 37. Porque os es necesaria, ¿qué cosa, hermano? Ya lo tenemos, Hebreos 10, 36. Dice la Biblia, porque os es necesaria la paciencia. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no
tardará, mas el justo vivirá por fe. Miren, hermanos, a pesar de que haya dificultades, a pesar de que tengamos problemas, a pesar de que vengan momentos difíciles, el país está en crisis y vendrán momentos peores en el futuro, el que tenga paciencia, esa perseverancia, verá el rostro del Señor, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Hermanos, Cristo viene a la tierra, Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por la iglesia de Central Manhattan, Cristo viene por esta iglesia. Seamos perseverantes, porque falta un poquito nomás y el que ha de venir vendrá. Falta un poquito más y Él, el Señor, vendrá por nosotros. No nos desanimemos, hermanos. No perdamos la esperanza. No perdamos esa perseverancia de buscar al Señor. Porque el justo vivirá por fe. Porque su iglesia necesita tener fe. Porque su iglesia necesita perseverar. Que día y noche clamemos a Él. Y el que ha de venir vendrá por su iglesia. El que ha de venir vendrá por su hogar, por nosotros. Y tendremos para siempre la vida eterna. Y se acabará el dolor, se acabará la angustia, se acabará la pobreza, se acabará el llanto y viviremos para siempre con Cristo Jesús. Aquí está la paciencia de los santos y tienen la fe de Jesús. Dios quiera que eso sea lo que Jesús diga de su iglesia. Aquí están los hermanos de la iglesia de Central Manhattan que tienen la fe de Jesús y tienen la perseverancia para estar siempre junto a mí. Hermanos, Cristo viene por segunda vez y es momento de que nosotros seamos perseverantes. Por eso, hermanos, vamos a cantar este himno, el himno 249. Pero este himno lo vamos a cantar, hermanos, como una dedicación al Señor. Si ustedes quieren esta mañana, hermanos, hacer una oración especial de consagración, vamos a hacer una oración aquí al frente. Para terminar, si ustedes quieren decirle al Señor, mira, dame esa clase de perseverancia, dame esa clase de fe, dame esa clase de deseo de buscarte a ti, que te pueda buscar día y noche, vamos a hacer una oración especial aquí al frente. Si tú quieres pasar al frente, vamos a orar para terminar, mientras cantamos todas las promesas. Y vamos a cantarlo con fe y esperanza, hermanos. Que aunque vengan momentos difíciles, ahí están las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiando sé que para siempre en Él, Paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Todas las promesas para Señor será gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Miren, hermanos, falta